Hola, bienvenidos al capítulo 5 del programa de certificación Linux RHC SA en su edición número 8. En esta ocasión el capítulo tiene que ver con la gestión básica de usuarios y entre otras cosas pues vamos a ver algunos archivos donde se registra la actividad de los usuarios locales. Antes de comenzar me gustaría hacer una aclaración y es el hecho de que este capítulo en su mayoría el contenido es teórico y por lo tanto este video se va a centrar en la explicación precisamente teórica de todo este contenido. Sin embargo, voy a grabar contenido adicional para mostrar de manera práctica lo que vayamos explicando a lo largo de todo este video. Este video por lo tanto se va a tornar un poquito largo, así que les pido que comprendan y que tengan un poquito de paciencia. Habrá algunas cosas que muchos de ustedes ya las saben, algunas otras quizás sean nuevas o las puedan reafirmar. Entre las cosas que vamos a ver es la información del inicio de sesión, usuarios autenticados en el sistema, historial de los inicios de sesión, la información de grupos, archivos de autenticación de usuarios locales, archivos y directivas de configuración y la gestión de cuentas de usuario. Como ven, es un contenido bastante amplio. Lo primero, la información con respecto de los inicios de sesión. Aquí lo interesante es establecer que como administradores de sistemas, una de nuestras principales tareas o nuestras principales funciones tiene que ver con garantizar que solamente aquellos usuarios que sean autorizados puedan iniciar sesión en los sistemas o servidores. De igual manera, también es necesario realizar tareas o actividades de monitoreo de los inicios de sesión. Tendremos que monitorear inicios de sesión exitosos, inicios de sesión fallidos, entre otros que vamos a ver más adelante, para poder determinar si es que acaso existe la posibilidad de que haya alguna actividad sospechosa que se deba auditar. Ahora, los usuarios autenticados en el sistema. ¿Cómo podemos averiguar quiénes son? Para ello Linux dispone de dos comandos en particular, el comando who y el comando w, que más o menos hacen cosas muy similares. Algo que también hay que mencionar es que todos estos comandos, los comandos que devuelven información sobre los inicios de sesión o información relacionada con los usuarios del sistema, lo que hacen es mostrar en pantalla el contenido de una serie de archivos de texto. Por ejemplo, el comando who, aquí vemos cuál es el resultado de este comando. Lo que nos muestra aquí, como se puede apreciar, devuelve 5 columnas donde la primera es el nombre del usuario, la segunda es el dispositivo en el cual inició sesión, que como podemos ver aquí es PTS o TTY. El PTS significa o es el acrónimo de pseudoterminal y el TTY pues puede ser una terminal de forma remota como SSH o pudiera ser también referente a una terminal de comandos dentro del sistema de manera local. También indica la fecha en la cual el usuario inició sesión, la hora en la que inició sesión, que son estos dos campos de aquí, el 3 y el 4. El campo número 5, por último, indica el tipo de sesión. Si aquí hubiese un 0, sería un tipo de sesión por medio de una interfaz gráfica, como aquí por ejemplo que es el caso de una dirección IP, se hace referencia a un inicio de sesión remoto, o bien a una consola de manera local, que puede ser terminal TTY o terminal PTS. Y lo que les decía, el comando who lo que hace es mostrar información que se encuentra almacenada en el archivo ubicado en raíz run utmp. Ahora bien, más acerca de los usuarios autenticados. Ya vimos el comando who, ahora el comando w, que significa what, devuelve toda esta información. Observen que el comando who y el comando w aquí se están ejecutando como usuario administrador, es decir, como root. ¿Qué es lo que devuelve el comando what? Devuelve el tiempo de inactividad. Aquí, este parámetro que dice idle hace referencia al tiempo de inactividad que tiene el sistema, si entra en hibernación o si simplemente se deja de usar. Aquí el background jobs o procesos que se ejecutan en segundo plano, JCPU, background jobs. ¿Cuánto es el tiempo de procesamiento que consumen estos procesos? Aquí está, 1.20 segundos.
el tiempo de CPU utilizado por el proceso actual, process CPU, aquí está, ¿no? 0,01 segundos. ¿Y cuál es la actividad actual o cuál es el comando o el proceso actual? Aquí está, en este caso es el comando WAT. ¿Qué más información muestra? La hora actual y el tiempo que lleva el servidor encendido. La hora actual, según este gráfico, serían las 12:57 minutos, 51 segundos, y nos dice que el servidor lleva en estado up, es decir, en estado encendido, 4 días, 5 horas y 3 minutos. Ahora, la cantidad de usuarios autenticados nos dice que son 2, y la carga promedio del procesador durante los últimos 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos, que es esta parte de aquí. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Los rangos de esta columna deben estar oscilando entre 0,00 y 1.0. Si cualquiera de estos sobrepasa el 1.0, entonces podríamos estar frente a una situación de sobrecarga del sistema, producto por ejemplo de algún malware o de algún ataque de denegación de servicio o de algún tráfico anormal en la red, ¿no? O algún proceso que está ejecutando o que está consumiendo más tiempo de procesamiento del que debería. Ahora, lo siguiente que hay que mencionar es el historial acerca de los inicios de sesión exitosos y los reinicios del sistema. Esos son otros dos elementos que también se deben monitorear. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿O de qué herramientas disponemos para todo esto? Disponemos del comando last, que es un comando que se utiliza con el usuario root, es un comando de tipo administrativo. Lo que hace este comando es que va a leer el archivo, que es var log, y va a mostrar la información en pantalla. ¿Y qué información presenta? Pues presenta los inicios de sesión exitosos, login, el logout, los cierres de sesión y los reboot, los reinicios del sistema. Entre otras cosas va a mostrar los inicios de sesión exitosos, los cierres de sesión exitosos, el tiempo, la duración y el lugar de la conexión del usuario, si es una TTY, si es una PTS, si es un SSH, y también los inicios de sesión fallidos. Toda esta información es relevante, por ejemplo, para fines de auditoría o de informática forense. Y aquí está cómo se vería el resultado del comando last. Aquí lo que vemos es el usuario 1 que se conectó a través de la TTY2, la fecha en la que se conectó. Aquí nos dice still login, quiere decir que este usuario todavía está activo en el sistema, que no se ha apagado, que no ha habido ningún reinicio. En cambio, el usuario root en la terminal PTS0 se conecta a través de la IP 192.168.0.219 en esta fecha, a esta hora, dice que todavía está logueado, y cuando tenemos entre paréntesis 2 horas aquí, esto es el tiempo que ha transcurrido entre el último evento de cierre de sesión o reinicio del sistema. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un cierre de sesión. Nos dice que cerró la sesión a las 20:41 y después volvió a iniciar a las 22:21. Y por último, aquí este comando nos muestra este mensaje. Nos dice WTMP begins el jueves 22 de agosto a tales horas en el año 2019. ¿Qué significa esta leyenda? El WTMP es el archivo que lee este comando y que nos presenta esta información, y nos dice entonces que este archivo empezó a capturar información en esta fecha y a esta hora. Ahora, intentos fallidos de inicio de sesión. En este caso, los intentos fallidos de inicio de sesión se almacenan en el archivo var log btmp, y este archivo pues muestra esta información: el usuario, el tipo de terminal, SSH, pero no es de tipo TTY, es una SSH, la dirección IP desde la cual se está conectando, la fecha, el inicio de sesión fallido y el tiempo que ha transcurrido entre un inicio de sesión y otro. Este archivo en particular, ¿para qué puede ser útil? Por ejemplo, para detectar intentos de ataque de fuerza bruta o por medio de diccionario, donde tratan de adivinar la contraseña. Si vemos muchos registros
aquí en este archivo de un usuario en particular, quizás sea porque o intentó iniciar sesión varias veces y no tenemos una política definida donde bloquee la cuenta después de un determinado número de intentos fallidos, o bien tal vez está lanzando un ataque de forma remota o alguien de ahí mismo dentro de la red, un ataque basado en la adivinación de contraseñas mediante un diccionario de palabras, ataques de fuerza bruta. Y aquí también nos dice que el archivo BTMP, que es el que registra esta información, comenzó a capturar datos en esta fecha y a esta hora. Ahora bien, el siguiente es el intento más reciente de inicio de sesión. ¿Cuál fue el último intento de inicio de sesión que tuvo o que se registró en el servidor? Para ello disponemos del comando lastlog, el cual va a leer la información de un archivo que se encuentra en raíz var log lastlog. Y aquí está. ¿Cuál fue el último intento de inicio de sesión? No nos dice si fue exitoso o no. Ah, bueno, sí. Aquí nos dice never login, o sea, nunca se pudo loguear, no fue exitoso. Si aquí nos muestra la fecha y la hora, quiere decir que el inicio de sesión fue exitoso. Igual también lo podemos usar para fines de auditoría o informática forense y determinar si existe algún tipo de actividad sospechosa con respecto a los inicios de sesión. Información de usuarios y grupos. Para obtener información de usuarios y grupos, el sistema operativo Linux dispone del comando ID, que significa Identifier o identificador. Este comando lo que hace es devolver información con respecto al identificador de usuario y al identificador de grupo. Y también devuelve información referente a los contextos de ese Linux y los grupos adicionales a los que el usuario en cuestión pertenece. Por ejemplo, aquí está el comando ID, nos dice el identificador del usuario, como es un 0, o sea, se sabe que el 0, bueno, más adelante lo vamos a ver, el 0 siempre está reservado para el root, el group ID 0 también está reservado para el grupo root. ¿Qué otros grupos? Aquí nos muestra el grupo efectivo. El primer grupo que muestra aquí en esta columna es el grupo efectivo del usuario, que para este caso es el grupo root. El contexto de ese Linux, que bueno, esto no lo vamos a abordar en este capítulo. Más adelante, en uno de los últimos capítulos del programa, se aborda todo el contenido de ese Linux. Y también existe este comando, el comando groups, que va a mostrar en pantalla a qué grupos pertenece el usuario en cuestión. Ahora bien, archivos de autenticación de usuario local. Hay que establecer primero que nada que en Linux existen tres tipos diferentes de usuarios. Por un lado está el usuario administrador, que es el root, el cual tiene acceso completo a todos los servicios del sistema y a todas las funciones administrativas. Este usuario se crea obligatoria y automáticamente desde que se instala el sistema operativo por primera vez. El siguiente tipo de usuarios son los usuarios normales. Estos usuarios, a diferencia del usuario root, pueden ejecutar únicamente archivos o comandos con un nivel de usuario normal, sin permisos administrativos. También pueden ejecutar solamente aquellos comandos para los cuales tienen expresamente autorizados los permisos, es decir, cuando tienen el permiso, el bit X, en la columna de otros usuarios. Y por último, el tercer tipo de usuarios disponibles en Linux son los usuarios de tipo cuentas de servicio. Estos usuarios están asociados con algún servicio en particular. Normalmente son servicios de red como FTP, como Telnet, como SSH, como el servidor web Apache, o servicios de automatización de tareas como el cron-d. Estas cuentas de servicio, si bien no se puede iniciar sesión con ellas, son fundamentales, son necesarias y son vitales para que los servicios que operan en el sistema operativo puedan funcionar. Lo siguiente que vamos a abordar son los archivos de autenticación de usuarios locales. De manera general, mencionarles que existen 4 archivos que son los principales y que gestionan la autenticación de los usuarios de manera local. Estos 4 archivos se ubican en el directorio raíz etc y son el primero de ellos, el archivo passwd,
el segundo es el archivo shadow, el tercero es el archivo group y el último es el archivo gshadow. ¿Qué se puede decir al respecto de todos estos? Bueno, el archivo passwd y group son archivos que se almacenan en texto claro, donde no se va a mostrar la contraseña del usuario en cuestión, porque las contraseñas se van a almacenar en estos otros dos de aquí. Las contraseñas de usuario en el archivo shadow y las contraseñas del grupo, si es que tienen, porque vamos a ver que no es obligatorio que un grupo tenga contraseña, se almacenan en el archivo gshadow y se almacenan de manera cifrada mediante una función hash. Estos 4 archivos también se actualizan cada vez que se crea un usuario nuevo, se modifican algún atributo o se elimina algún usuario del sistema. Estos 4 archivos son de suma importancia. Son tan importantes que el sistema operativo de forma automática tiene 4 archivos más que representan o que guardan una copia de respaldo que están respaldando el contenido de estos 4 archivos principales. Cada uno de ellos pues es el mismo archivo pero con un guión medio al final del nombre, de tal manera que los archivos passwd-, shadow-, group- y gshadow- pues son una copia de respaldo de cada uno de estos de aquí. Aquí en esta imagen se puede ver un listado largo de los 4 principales archivos de autenticación de usuarios locales para inicio de sesión. Algo importante a destacar es que estos archivos que tienen el guión medio al final y que son la copia de respaldo de los archivos principales no tienen permisos de acceso, ningún tipo de permisos de acceso. Esto es por seguridad. Los archivos que están cifrados, el gshadow, el passwd y el shadow. El shadow y el gshadow, que son los archivos donde se guarda la contraseña cifrada con una función hash, por seguridad no tienen ningún permiso de acceso para ninguna clase de usuarios. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de cada uno de estos 4 archivos. El archivo etc passwd es un archivo de texto plano en donde cada fila corresponde a una cuenta de usuario creada en el sistema. ¿Qué es lo que podemos establecer a partir de aquí? Cada uno de los campos de este archivo está delimitado por 2 puntos. Aquí lo vemos de manera muy general. En la siguiente lámina vamos a dar el detalle de qué significa cada uno de estos elementos que está separado por los 2 puntos. Bien, en el archivo etc password, el primer campo corresponde al login name, es decir, contiene el nombre de usuario para todos los usuarios autenticados en el sistema. Algo importante es que los nombres de usuario en Linux pueden contener hasta 255 caracteres, entre ellos puede incluir un guión bajo o un guión medio. Sin embargo, no se recomienda utilizar caracteres especiales y tampoco letras mayúsculas en un nombre de usuario. El siguiente campo es el password. En este caso, si el campo tiene una X, significa que la cuenta está activa y que la contraseña está almacenada en el archivo etc/shadow. ¿Por qué? Pues por seguridad. Si por el contrario este campo contiene un asterisco, significa que la cuenta está deshabilitada. En este caso, el password contiene una X, quiere decir que la cuenta está activa y que la contraseña se almacena en el archivo etc/shadow. Siguiente campo, el user ID. Aquí lo que hay que mencionar es que hay identificadores de usuario que están reservados por el sistema. Por ejemplo, el número 0. Siempre el identificador de usuario 0 corresponde al root. Y más o menos se pueden crear hasta un máximo de 4.2 billones de usuarios dentro del sistema. Ahora bien, los identificadores de usuario del 1 al 200 también están reservados para lo que se conoce como Core Service Accounts, las cuales hacen referencia a las llamadas a las API, interfaces de programación de aplicaciones, para que puedan funcionar los servicios de replicación, monitoreo, descubrimiento, etc. Los identificadores del 201 al 999 también están reservados
para las actividades de tipo non-count service account. Por ejemplo, los servicios como Apache, FTP, SSH o cron. Siguiente campo, el identificador de grupo. Este campo del GID o Group ID se corresponde, cada registro en este archivo password se debe corresponder con un registro en el archivo groups, es decir, aquí el identificador de grupo 1000, si yo tengo un identificador de grupo 1000, en el archivo etc groups debo tener un identificador de grupo también con el número 1000. Y normalmente pues este que es el primer group ID que aparece en el archivo o en el registro, este que es el primero identifica al grupo principal del usuario en cuestión. Siguiente campo, el campo comentarios o comments, hace referencia a las siglas GECOS, que significan General Electric Comprehensive Operating System, y almacenan algún tipo de información adicional como, no sé, el número de contacto, el correo electrónico, el teléfono, algunas observaciones. Es como un complemento de una agenda de usuarios, pues digamos. El siguiente campo es el Home Directory, el directorio Home. En este caso, este campo va a almacenar la ruta absoluta del directorio Home del usuario en cuestión. Cuando se utiliza el comando su y un guión, si se le pone el guión, lo que hace ese guión es que va a redirigir al usuario autenticado directamente a su directorio Home. También se dice que el Home Directory pues representa el espacio de trabajo del usuario y además es el directorio de almacenamiento personal para el usuario. Y por último, el shell. Aquí lo que representa este campo pues es la ruta absoluta de la terminal shell o la terminal de comandos que va a tener disponible el usuario por defecto después de su primer inicio de sesión. Un usuario que puede iniciar sesión en el sistema forzosamente debe tener asignada una shell. Si no tiene asignada una shell, el usuario no va a poder iniciar sesión dentro del sistema. Y la shell por defecto en los sistemas Linux basados en Red Hat, pues es el bin bash. Aquí lo vemos. Aquí está el directorio home. Aquí lo vemos, home user 1 y la terminal de comandos. Aquí lo que presenta es la ruta absoluta del archivo donde se ejecuta la terminal de comandos, que es el bin bash. Lo siguiente es el archivo etc-shadow. El etc-shadow implementa un mecanismo de control de seguridad. Lo que hace este archivo es que va a cifrar las contraseñas mediante un conjunto de funciones hash y además va a establecer determinados parámetros de gestión de las contraseñas como el tiempo de expiración y los mensajes de advertencia, entre otros. ¿Cómo funciona a grosso modo el inicio de sesión en Linux? Bueno, funciona a grandes rasgos en dos pasos. El primer paso es que el sistema consulte el archivo passwd para verificar que la cuenta de usuario efectivamente existe en el sistema. Una vez que valida que la cuenta de usuario existe en el sistema, ahora consulta el archivo shadow para autenticar al usuario, es decir, para comparar si el usuario ingresó la contraseña correcta. El archivo etc shadow está compuesto por todos estos elementos, son varios de ellos. Aquí está, por ejemplo, el nombre de usuario, el password, que en este caso está encriptado, está cifrado. Si en cambio este campo está vacío, pues significa que el usuario todavía no tiene un password asignado. Cuando se crea un usuario tenemos una herramienta que se llama passwd para asignarle una contraseña. Si no se ha asignado una contraseña, pues este campo va a estar vacío. El siguiente campo, last change days, representa la cantidad de días que han transcurrido desde el último cambio de contraseña del usuario. Y si este campo está vacío, pues lo que representa es que, o eso significa que el usuario debe cambiar su contraseña en el siguiente inicio de sesión. El campo minimum representa la cantidad mínima de días que deben transcurrir para que el usuario pueda cambiar su contraseña. Si el valor en este campo es nulo, pues significa que esta característica está desactivada. Aquí los podemos ver, pueden detener el video para que lo vean con más calma. Yo estoy explicando a grosso modo y de forma muy sencilla qué representa cada uno de estos elementos.
Aquí está indicado con la flecha cada uno de los campos que conforman el archivo tcshadow. Ahora bien, el campo maximum también define la máxima cantidad de días que deben transcurrir antes de que el sistema le pida al usuario que debe cambiar su contraseña. El warning son el conjunto de advertencias que aparecen o los avisos que va a enviar el sistema previniéndole al usuario para que cambie su contraseña. El password expiry, aquí se define la cantidad de días durante los cuales el usuario puede seguir iniciando sesión aun cuando el password haya expirado. Esta característica pues no se recomienda mucho, lo que se recomienda es simplemente definir una política de expiración de passwords y ya, ¿no? O sea, si se expira, pues que el usuario se vea forzado, obligado a cambiarla y no seguirle dando chance de que inicie sesión aunque no haya cambiado su usuario, aunque no haya cambiado su contraseña. Acá un expiry y el campo reservado. Son todo lo que tendría este archivo etcshadow. El siguiente archivo es el etcgroup. Este es un archivo de texto plano en donde cada fila del archivo se corresponde a un grupo en particular. La otra cosa es que cada usuario del sistema debe pertenecer por lo menos a un grupo. Este grupo, que es el primero, se denomina el grupo principal o el User Private Group, el grupo privado del usuario. Normalmente cuando se crea un usuario nuevo, de manera automática también se crea un grupo nuevo con el mismo nombre que tiene el usuario. Y la última parte es que por defecto el nombre de un grupo también está asociado con un nombre de usuario, lo que les acabo de decir. Si se crea un usuario, automáticamente se crea un grupo con el mismo nombre y todos aquellos usuarios que tengan los mismos requerimientos de acceso a nivel de archivos, la mejor práctica, la mejor recomendación es que todos esos usuarios que tengan los mismos requerimientos deban pertenecer a un mismo grupo. El archivo etcgroup, aquí están los campos, aquí está lo que significa cada uno, el group name, el password encriptado. Un grupo efectivamente se le puede asignar un password, ¿para qué? Para evitar que cualquier usuario se pueda auto-incluir o auto-agregar a un grupo determinado. En este caso, como aquí, si este campo tiene una X, significa que el grupo tiene una contraseña y que esa contraseña está cifrada. Por lo tanto, se va a almacenar en el archivo etcshadow. Siguiente, el identificador del grupo, que es un número que puede comenzar a partir del número entero 1000 en adelante. Y los group members, la lista de todos los usuarios que pertenecen al dicho grupo. Aquí en este caso, pues, el group members pues no tiene ninguno, ¿no? Según la imagen, no hay ningún otro grupo adicional al que pertenezca ese usuario. El archivo etcshadow. En este archivo se almacenan las contraseñas cifradas mediante funciones hash. Este archivo también, como lo vimos en una lámina anterior, que creo es esta de aquí, pues no tiene, este archivo shadow no tiene permisos de acceso, ni el principal ni la copia de respaldo. ¿Por qué? Por motivos de seguridad. Lo siguiente es el comando userat y el archivo de configuración login.dev. ¿Qué se puede decir al respecto del comando userat? Bueno, por defecto cuando nosotros utilizamos el comando userat va a tomar las opciones de un archivo que se encuentra en el directorio etc default y se llama userat. Esas son todas las opciones que se pueden, digamos, establecer al momento de crear un usuario. Todas las opciones que no se ven o que no se especifican en la línea de comandos cuando se crea un usuario nuevo se almacenan en este archivo etc login.devs. Entonces, ¿qué hace el comando userat? El comando userat, mediante la información que está grabada en el archivo etc login.devs, de ahí es de donde toma la información los comandos como usermod, userdel, el comando change y el comando password.
Y en cambio el comando userat pues va a tomar la información de este archivo de aquí, etc default userat. Y este archivo userat pues contiene todas las opciones que sí se especifican en la línea de comandos. Aquí están las directivas que conforman el archivo login.devs. Estas directivas, lo que podemos hacer con ellas es, nos permiten cambiar el comportamiento de manera global para la creación de usuarios. Si queremos hacer un cambio a nivel global de forma permanente, tendríamos que modificar las diferentes directivas. Aquí está el máximo de días para el password, la longitud mínima del password y el warn age, es decir, las advertencias, durante cuánto tiempo va a estar mandando advertencias, la directiva create home para el directorio home, encrypt method para especificar un método de encripción para cifrar los passwords, que como vimos pues son funciones hash, puede ser MD5, puede ser SHA, SHA1, SHA2, puede ser SH256 o 512 o cualquier otro método que esté soportado por el sistema. Pero bueno, de manera general estas son las principales directivas del archivo login.devs. Ahora bien, gestión de cuentas de usuario. En esta tabla lo que se indica son, por un lado, cuáles son las principales operaciones que se realizan sobre las cuentas de usuario y cuáles son los comandos que nos permiten realizarlas. Bueno, para poder hacer la creación de nuevos usuarios disponemos del comando userat. Para asignación de contraseñas, el comando passwd. Para modificación de usuarios, el comando usermod o user modification. Y para eliminación de usuarios, userdel o userdelete. Otro tipo de usuario que se puede crear en el sistema son los usuarios de tipo no login o en español usuarios no interactivos. Este tipo de usuarios son aquellos que no van a tener disponible una terminal de comandos, es decir, no van a tener asociado el archivo shell bash y por lo tanto no requieren iniciar sesión en el sistema. Como se mencionó en láminas anteriores, ejemplos de este tipo de usuarios no interactivos pues son las cuentas de servicio que gestionan los servicios de red como FTP, Apache o SSH. Aquí una nota importante: si quisiéramos mostrar en pantalla un mensaje personalizado para un usuario que no tiene disponible un inicio de sesión con Shell y que sin embargo intenta iniciar sesión, pues le podríamos mandar un mensaje creando el archivo nologin.txt en el directorio etc. Bueno, estas son las preguntas de repaso, las vamos a estudiar más adelante. Por lo pronto, hasta aquí dejaríamos este primer video, que es la parte teórica correspondiente a todo el capítulo 5, gestión básica de usuarios. Más adelante voy a grabar contenido, algunos videos, para mostrar algunas cosas de manera práctica acerca de todo lo que se explicó en este video. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Aquí tienen mi correo, recuerden, por si quieren hacerme alguna pregunta, consultarme algo o hacerme alguna sugerencia. Muchas gracias y saludos.